¿Qué pasa, gente? Pues nada, nos encontramos en el mismo sitio que ayer, solo que lloviendo y con el contrato firmado. Al final dijeron que sí, me tengo que quitar estos piercings y ya está. Así que nada, a ver qué tal será mi primera vez trabajando como camarero aquí. Ya he estado viendo un poco cómo es el casino donde voy a trabajar y las salas son muy pijas, muy deluxe. Así que bueno, ya veremos a ver cómo se da, porque yo en estos sitios tan deluxe como que no termino de encajar, ¿eh? Pero bueno, todo es probar. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Nos encontramos en el día número 72 viviendo en Suiza. Hoy es viernes, estamos a día 30 de diciembre, o sea, estamos ya con un pie en 2023 y bueno, como ya sabéis, mañana finalmente puedo confirmar que voy a trabajar. Está bien después de esta semana que he tenido prácticamente en blanco. Bueno, prácticamente no, en blanco, no he trabajado. A mí me pagan a semana vencida, con lo cual la semana que viene no ganaré nada de este trabajo en el que normalmente estoy, ¿vale? Esperemos que 2023 me traiga pronto el permiso B para hacerles así a los de la empresa en la que trabajo. De todos modos, todavía queda pendiente la carta de el lunes o el martes. Creo que el lunes... Sí, creo que el lunes ya están abiertos. Ir a hablar con la ETT, con la que yo trabajo, y decirles que por favor me saquen de ese curro de mierda y me metan en otro donde haya un poquito más de estabilidad. Sobre todo económica, y si puede ser horaria, ya lo petamos. Y bueno, deciros que mañana voy a trabajar aquí. Como veis, es un sitio bastante como de alto standing. Aquí creo que va a haber mucha gente con pasta y quizás sea un buen momento para, bueno, quién sabe, conocer a la persona indicada que me consiga meter en un trabajo que esté mejor pagado. Nunca se sabe. Yo voy a ir a darlo todo, abierto a hablar con todo el mundo y a ver qué tal se da. La verdad que va a ser la primera vez que trabaje en un restaurante, porque realmente es una brasserie, al final es un restaurante típico de aquí y es eso, es trabajar de camarero, no es otra cosa. No sé exactamente cuál va a ser mi tarea. No sé si voy a tener una tarea específica de llevar bebidas, de limpiar platos, de organizar una parte de la sala. No tengo ni idea, la verdad, no tengo ni idea. Yo voy a llegar allí y me voy a encontrar con lo que sea. Como lo que viene siendo mi trabajo los últimos 2 meses. Llegar allí y encontrarme con lo que sea. Así que bueno, pues por un lado bien. Quizás la parte positiva es que aunque me encuentre algo que no espere, yo ya tengo bastante experiencia en restauración, como camarero y demás, con lo cual no me va a pillar en bragas, por así decirlo. A lo mejor me va a pillar un poco de sopetón la tarea que tenga que hacer, pero en principio no tardaré mucho tiempo en ubicarme y en poder realizar bien mi trabajo. Vamos a ser positivos, que nunca se sabe. Ya os contaré. De momento, mañana 31, Nochevieja, la voy a pasar allí. Trabajo hasta la 1 de la mañana, con lo cual en principio no me voy a poder tomar las uvas, ni solo, ni por videollamada con mi familia, ni nada. No sé si voy a estar directamente a las 12 poniendo cubatas, no lo sé. Ya os contaré qué tal mi experiencia y poquito más. Hoy me he pasado el día haciendo un montón de recados, principalmente de recados de cara a mañana. Me pedían una camisa negra que no me he traído, tonto yo porque tengo una, bueno, tenía una en España, pero creo recordar que la fui a coger y dije, uy, está sucia, la dejo aquí. Y al final, pues para este evento me la pedían y creo que para futuras ocasiones, si trabajo como extra, esta empresa normalmente pide camisa negra, así que ahí la tengo, ya está. Me ha costado 25 francos, estaba a la mitad de precio en Zara. Me he querido comprar una corbata y la que he visto en Zara costaba 60 francos. Así que he dicho, no gracias. He ido a H&M, que H&M tiene precios más asequibles, quizás, creo yo. Y las corbatas que tenían no eran negras, eran de otros colores. Es verdad que ahora mismo es mala época para comprar una corbata en una tienda normal, porque realmente todo el mundo está ahora buscando corbatas, camisas, todo este tipo de vestimenta que sirve para estar guapete para la fiesta de fin de año. Así que me la han prestado en la ETT,
para la que voy a trabajar, que no es la misma que para la que trabajo normalmente, es otra diferente, es Hotelis, como ya os he dicho en el vídeo. Y nada, si venís a Suiza y vuestra experiencia está en el campo de la hostelería, sector servicios, turismo y demás, creo que esta es una de las mejores ETTs en la que vosotros podríais encontrar trabajo. ¿Qué más? Pues deciros que por fin tenemos dron. No he podido conseguir el dron, o sea, he conseguido el dron que quería, pero no al precio que buscaba. ¿Por qué? Porque, bueno, como estoy buscando de segunda mano, encontré uno que estaba muy bien por 250 francos. Nuevo vale 1000, con lo cual era una buena oferta. Cuando hablé al chico que lo vendía, me dijo que ya lo había reservado, que si al final no lo vendía, que me avisaba. Pero luego, unas horas más tarde miré y ya estaba vendido, así que nada. He encontrado el mismo dron por 50 francos más. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo tengo ya aquí en mi habitación, no lo voy a enseñar ahora porque es la 1 de la mañana y ahora no es momento. Ahora mismo yo estoy como focalizado en mañana y pasado, que va a haber un poquito de estrés porque es un nuevo trabajo, aunque van a ser solo 2 días. Tampoco es mi trabajo del futuro o de toda la vida, aunque nunca se sabe. Pero bueno, que yo ahora mismo estoy centrado en eso. Ya mañana no, pasado seguramente tampoco. Bueno, pasado a lo mejor sí, porque pasado trabajo, creo que termino a las 3 de la tarde. Así que quizás si vengo con ganas y tal, os enseño el dron. Es un dron muy guapo, es un dron bastante pro. Creo que vamos a poder hacer vídeos bastante chulos. Ya veremos. De momento, hoy he ido con una amiga a un sitio y me ha enseñado lugares bastante guapos, bastante chulos, con vistas muy top, que me van a servir quizás para hacer mi primer vídeo con el dron. Ya veremos. Por lo demás, pues nada, que me voy a tener que quitar los piercings para mañana, para trabajar, y poco más, en verdad. Realmente no sé qué voy a tener que hacer. Ah, bueno, aparte de eso, hoy he hecho directo en TikTok, que yo normalmente no suelo hacer directo, pero he hecho directo con nuestros amigos de trabajar en Suiza. Me han avisado y me han dicho, oye, ¿te apetece hacer directo en 10 minutos? Y he dicho, vale, porque me ha pillado aquí, que estaba en casa y tranquilo y demás. Digo, pues venga, hacemos un directo. Y nada, ha estado bien, la verdad, ha estado guay, ha habido bastante gente en el directo. Y nada, pues lo dicho, así, que me pedían zapatos negros, que también se me olvidó traerlos de España, y me los he comprado en mi querida tienda Emaús. 8 francos me han costado. No está nada mal, ¿eh? Eso sí os lo voy a enseñar, porque están bastante guay para haberme costado 8 francos. Que sí, que son zapatos de segunda mano, que igual son zapatos de un muerto, puede ser, pero son 8 francos y me hacen el apaño perfectamente para 2 días. Vais a ver. Ojito, ¿eh? A ver, yo no entiendo de zapatos. Que por 8 francos, ¿qué quieres? Y no están rotos ni nada, ¿eh? Mira, ahí está el 8. Debajo de la suela. Que no están rotos, que se puede caminar con ellos. En fin, esta es la marca. Pero vamos, esto en su día mínimo costaría 30 francos. Como mínimo. En fin, que sí, que ya sabemos que es cutre comprar ropa y este tipo de artículos de segunda mano. Sí, es cutre, pero son 8 francos. Si me dices que voy a trabajar de esto todos los meses y que me voy a llevar un buen salario, pues igual invierto en unos zapatos buenos y cómodos. Pero para 2 días, voy que me mato. Bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy, ¿vale? Gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima. Chao, chao.